de su palabra. Suplicamos, Padre eterno, que nos ministre a través de ella. Suplicamos que pueda tomar el control en este lugar. Padre Dios mío, háblenos a través del consejo de su palabra. Ministre nuestra vida. Fortalezca, Padre eterno, nuestra vida. En el nombre de Jesús. Por quien le damos las gracias. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento, hermano, pero sin dormirse. En mi país, en El Salvador, dicen, hermanos, el camarón que se duerme se lo lleva una corriente, hermanos. Pero no es ese el tema esta noche, hermanos. No anote. Vamos a ser breves, hermanos. Bueno, bienvenidos, hermanos santos. Dice que a las 6 de la mañana termina la vigilia, hermanos. Bueno, tenemos tiempo, pero no se me vaya a dormir, hermano. Hermanos, quiero esta preciosa mañana hablar un poco acerca de este capítulo. Quizás, hermanos, sea para usted un capítulo conocido, hermanos. Pero quisiera meditar un momento, hermanos, sobre todo, y que el consejo de la palabra del Señor, hermanos, pudiera esta mañana, sobre todo, fortalecer nuestras vidas. Diríamos como tema, hermanos, las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Al final le voy a preguntar así que aprendas el tema, hermanos. Las consecuencias del pecado. Dice que lo que se oye se olvida, lo que se nota no se olvida. Pero hermanos, aquí nos habla sobre todo de 7 años amargos, hermanos, que le tocó enfrentar al pueblo de Israel. 7 años amargos, hermanos, donde Jehová mismo los había entregado en manos del enemigo, en manos de los madianitas, hermanos, los amalecitas, y sobre todo una banda armada que se le conocía como la banda del oriente, que eran malvados, hermanos. Y dice la Escritura que Jehová los había entregado en manos de ellos. O sea, Jehová se había apartado de ellos, hermanos, a causa de la maldad, a causa del desenfreno, a causa del mismo pecado que había en ellos. Algo, hermanos, que impresiona es cuando dicen que Jehová los entregó en manos, hermanos, del enemigo. Uno puede llegar a pensar, ¿será que Dios hizo eso? ¿Será que el Señor verdaderamente hizo eso, hermanos? Uno sigue impresionado, hermanos. Hay algo que es de carácter importante, hermano, y es que Dios no hace alianza con el pecado. Dios no hace alianza con el pecado. Usted debe saberlo, hermano. La paga del pecado es la muerte. En la muerte, hermanos. Y dice que les tocó enfrentar 7 años, hermanos, amargos. 7 años, hermanos, donde el enemigo venía, lo desbastaba todo. El enemigo venía, se llevaba los bueyes, las ovejas, hermanos, se llevaba todo. Y todo era, hermanos, a causa del pecado que había en ellos. Uno no puede llegar, hermanos, a comprender cómo es que el pueblo de Israel, hermanos, una gran nación, hermanos, se había, hermanos, alejado de Jehová, habían fallado, habían pecado, hermanos, donde ellos habían visto la grandeza de Dios. Ellos habían visto cómo Jehová los había libertado con mano poderosa, hermanos, allá en Egipto. Ellos habían visto, hermanos, cómo el mar Jehová lo abrió en 2 y ellos pasaron en seco. Las aguas, dice la palabra, fueron frisadas, hermanos. Pero es increíble, hermano, lo que Dios había hecho a favor de ellos, hermano, en el desierto. Ellos de igual manera en medio de aquel desierto, hermano, dice que fue Jehová el que hizo descender maná del cielo. Jehová los había sustentado. Y hermano, es increíble como ellos, hermanos, después de conocer la grandeza de Jehová, de cómo el Señor los había libertado a ellos, hermanos, dice la Escritura que ellos, hermanos, vuelven atrás. Uno de los peores
ser humano es cuando se aleja de Dios, hermanos. Cuando se aleja de Dios. En San Juan 15:5 dijo el Señor: separados de mí nada podéis hacer. Pero enseguida tenemos también, hermanos, que entender, discernir que nuestra vida diariamente debe depender de Dios, hermanos. ¿Saben que esta noche este lugar por lo menos debería estar lleno de los servidores, hermanos? Líderes, anfitriones, supervisores, hermanos. Pero quién sabe dónde estarán, hermanos. Que Dios haga misericordia. Dígale a su hermano que Dios haga misericordia, hermanos. Ya se durmieron, hermano, ya se durmieron. Dígale a su hermano, saluda por lo menos a su hermano, dígale que Dios te bendiga. Pero uno se ve impresionado, hermano, el estado espiritual al que el pueblo de Israel había llegado, hermanos. Dice que 7 años amargos, 7 años, hermanos, de calamidad, 7 años, hermanos, donde el que los gobernaba era el enemigo. Y es lo que la palabra describe, que nosotros igual, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, estábamos muertos, hermanos, en nuestros delitos y pecados. Qué precioso reconocer de dónde el Señor nos ha sacado, hermanos. Qué precioso reconocer que el único que pudo hacer la obra en nuestra vida fue el Señor, hermanos. ¿Cuántos años no anduvimos nosotros, hermanos, atados por el diablo, atados por el pecado? ¿Cuántos años no anduvimos, hermanos, donde el diablo hacía con nosotros lo que quería? Prácticamente éramos títeres del diablo. Pero ¿cuál es el problema? Que se nos olvida, hermano. Hoy que el Señor nos ha perdonado, nos ha restaurado, hermano. Somos muchas veces vanagloriosos, hermanos. Tal vez no usted, pero el de la par, hermano. Se nos olvida muchas veces, hermano, de dónde el Señor nos ha rescatado. Amén, hermano. Amén, hermano. Dele un mejor aplauso al Señor si puede, hermano. Cuando los veo, hermano, tempranito y ya dormidos. Estuviera en su casa, estuviera con el control todavía en la mano, hermano. Estuviera con todo allá, hermano. Y ahora, ¿qué tal? Por si no te duermas. Dígale sin miedo, no te duermas. Aleluya. No se ve de aquí, se ve todo, hermano. Los hijos de Israel dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, hermanos. 7 años de calamidad, 7 años, hermano, donde trabajaban duramente, hermano, y el enemigo venía, se lo llevaba todo, el enemigo venía, lo desbastaba todo, a causa, hermano, del mismo pecado, a causa del alejamiento que, hermano, el pueblo de Israel había tenido, hermanos, de Jehová. De Jehová, hermano, de Jehová, vuelvo a recalcarlo, debe haber gratitud en nuestra vida, hermanos. Por eso en el Salmo capítulo 103 dice el salmista David que nunca se nos olvide ni el beneficio más pequeño que él hizo en nosotros, hermanos. Que nunca se nos olvide quién es el que rescató del hoyo, del fango, de la lodacera en nuestra vida. Que nunca se nos olvide. Amén, hermano. Dale un mejor aplauso al Señor, hermano. No sé qué vamos a hacer, pero algo tenemos que hacer para despertarlos, hermano. Hacer café caliente, le vamos a dar para que se queme en la lengua. Tal vez así se despierta esta mañana, hermano. Dale un mejor aplauso al Señor, de ver que se lo fuerte, hermano. Que se lo fuerte. Los jóvenes, los jovencitos deberían estar con todos nosotros, hermanos. Que Dios nos ayude, hermano. Dice que, hermanos, atravesaron, hermanos, la peor época, hermanos, 7 años. Y uno de los problemas de ellos, ¿sabe cuál fue, hermano? Que a pesar que habían fallado, habían pecado, hermano, pero no querían reconocer su falta, no querían reconocer su pecado, no querían, hermano, volverse al Dios eterno. Uno de los peores errores que puede haber en nosotros es cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, y en vez de confesar nuestra falta, nuestro pecado al Señor, ¿sabe
Tremendo, hermano, aquel que confiesa sus pecados, dice la palabra, y se aparta, es el que alcanza misericordia. Pero aquel que los encubre, dice que los esconde, jamás será prosperado, ni en esta vida, ni en la vida venidera. Tremendo, hermano, que Dios nos ayude. Y dice que les tocó vivir el peor momento, hermano. Y entre esa multitud, se cree que eran más de 100,000 hermanos. Entre esa multitud, hermano, había alguien a quien Dios iba a usar, dice la Escritura. Había un joven, hermanos, ahí que se había guardado para Dios, pero estaba mezclado con ellos, hermano. Y dice que Dios a su tiempo, hermano, lo iba a usar para poder darle la victoria al pueblo de Israel. Pero Dios iba a esperar, ¿sabe qué es lo que Dios iba a esperar? Que su pueblo clamara. Y a lo que más vivimos nosotros, hermano. Cuando dice el pastor, vamos a orar, hermano. ¿Y cuánto vamos a orar? Media hora, ahí le caigo después. Eso es lo que más oímos muchas veces, hermano. Y en Lucas capítulo 18, verso 1, dijo el Señor, la gran necesidad de orar siempre y no desmayar, hermano. ¿Se ha fijado que en el tiempo de oración, hermano, hay muchos pajareando de un lugar a otro, hermano? O se van a echarse su cafecito allá abajo. Por lo menos diga que la pared no soy yo, hermano, 7 años amargos de gran calamidad, 7 años amargos, hermano, donde el enemigo llegaba. Hermano, mira, así nos toca muchas veces a nosotros. Dice el creyente, el cristiano, no lo veo del amigo del cristiano, yo no veo la mía, dice, yo trabajo de sol a sol, dice, y al final me doy cuenta que he estado guardando en saco roto. ¿Y sabe por qué razón, hermano? ¿Sabe por qué razón? En Jeremías capítulo 2, verso 13. ¿Sabe qué dice el Señor? 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí que soy fuente de agua viva y cavaron ellos mismos cisternas rotas que no pueden retener el agua. Usted puede su confianza en lo que tiene, puede su confianza en el trabajo, se aferra al brazo humano, porque dice la Escritura, maldito aquel que pone su confianza en el hombre. No dice usted, el jefe me necesita que yo vaya a trabajar y en el tiempo que es de Dios, hermano, en el tiempo que es del Señor, no, yo no puedo, dice usted, porque andaba buscando horas extras. ¿Alguna vez le he tocado así, hermanitos? Yo creo que nunca. No, dice yo, el tiempo, mi devocional para Dios, yo no lo cambio por nada, dice. Qué bueno, hermano, qué bueno. Pero el pueblo de Israel, hermano, les tocó vivir la peor etapa, hermano, 7 años amargos, hermanos. ¿Por qué no podemos prosperar? ¿Por qué no podemos avanzar? Estaban atrincherados, hermano. No podían avanzar porque el enemigo venía innumerable como langosta, dice la palabra. Había temor en